La democracia en América Latina está pasando por un momento decisivo. Por un lado, se está abriendo espacio a nuevos liderazgos políticos, que además tienen una agenda progresista en materia de derechos y de respeto a las minorías que han sido desplazadas del poder social y económico. Eso fue lo que sucedió en Chile con Gabriel Boric, eso es lo que sucedió en Colombia con Gustavo Petro, lo que sucedió también en Brasil con la elección del expresidente Lula da Silva. Pero por el otro lado también se han ido abriendo paso unos liderazgos antidemocráticos que buscan borrar con el codo lo que otros hicieron con la mano en materia de esos derechos, sobre todo los derechos de las poblaciones y comunidades que han sido discriminadas, como ha sucedido con la comunidad LGTBIQ+ en la región. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, acaba de cancelar la perspectiva de género en la educación salvadoreña, que la derecha reconoce con un nombre que es muy respetable, pero que realmente no existe, y que se llama la ideología de género. Y en Argentina, una de las primeras decisiones de gobierno que tomó el nuevo presidente Javier Milei es el de cancelar la perspectiva de género, también en la educación de los argentinos, y prohibió de los textos oficiales el lenguaje incluyente. Se van a proceder a iniciar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública nacional. Nosotros no permitimos esas ideologías en las escuelas y en los colegios. Creo que es importante además no solo que la currícula no lleve esta ideología de género y todas esas cosas, sino que también es importante que los padres estén informados y tengan voz y voto en lo que van a aprender sus hijos. Justamente. Nosotros confiamos en nuestros hijos, que es lo que más vale para nosotros, se los confiamos al sistema educativo para que les enseñen cosas útiles en su vida, biología, matemática, claro, cosas importantes para su aprendizaje, y luego vienen y quieren meterles ideologías, quieren meterles cosas contrarias a la naturaleza. Luminate, la fundación global que se dedica a preservar la democracia y a que se abran los espacios para los que están menos representados en ella, publicó una encuesta sobre las percepciones que tenía el electorado en América Latina en materia de representación política de la población LGTBIQ+. La encuesta se hizo en 4 grandes países: Colombia, México, Argentina y Brasil. Los resultados son muy interesantes porque el 63% de los entrevistados concuerda plena o parcialmente con que la diversidad de voces, incluyendo las de las personas LGTBIQ+, son un aspecto esencial para una democracia fuerte y estable. El 63% apoya total o parcialmente que personas de la comunidad LGTBIQ+ se postulen a los cargos públicos y los ocupen. Y el 55% apoya que se aumente el número de miembros de la comunidad LGTBIQ+ en la política. Y un dato no menos importante: el 53% de las personas encuestadas manifestó que estaba totalmente a favor de que mujeres lesbianas asumieran un cargo de liderazgo político, y un 52% en el caso de los hombres gays, y un 49% para las personas trans. En una región tan católica, apostólica y romana, pues estas encuestas demuestran que hay una sociedad que ha ido cambiando en materia de percepción de unas minorías que generalmente siempre habían terminado excluidas y estaban subrepresentadas. Sin embargo, el informe también demuestra la dificultad que han tenido, a pesar de estos avances, las comunidades LGTBIQ+ para acceder al poder y a mayor representación política.
y cómo uno de esos obstáculos los constituyen nada más ni nada menos que los partidos. Y este estudio reveló que así como hay apoyo para iniciativas como la ley de cuotas para las mujeres, todavía sigue siendo muy minoritario los latinoamericanos que estarían de acuerdo en plantear una ley de cuotas para aumentar la representación de la comunidad LGTBIQ+ en sus países. Otras de las barreras que obstaculizan esta mayor presencia de la comunidad LGTBI en la política tiene que ver con los prejuicios que todavía siguen ahí en la sociedad. Cerca del 49% de los encuestados señala que los prejuicios y la discriminación de la sociedad en general es una de las barreras de acceso más importantes que tienen a la política. Y un dato muy importante que yo creo que vale la pena resaltar. De los 4 países en los que se hizo esta encuesta, Argentina, o mejor, las juventudes argentinas son las menos propensas a respaldar el aumento de la representación de la comunidad LGTBIQ+. Una de las primeras mujeres trans que en América Latina abrieron la puerta para que la comunidad LGTBIQ+ accediera a la política fue sin duda alguna Tamara Adrián. Ella es una reconocida activista, es defensora de los derechos humanos y de las minorías sexuales de su país. Yo personalmente la conocí en el 2015 cuando fue elegida como la primera diputada transexual de América Latina. En las primeras elecciones que la Asamblea venezolana acometía luego de la muerte repentina de Hugo Chávez. Elecciones que, bueno recordar, ganó la oposición venezolana. Tamara Adrián formó parte de Voluntad Popular, el partido dirigido por Leopoldo López, que integró con otros partidos la coalición ganadora en esas elecciones del 2015. Y el año pasado, cuando la oposición venezolana inició el proceso de elección de su candidato con el fin de ir a unas elecciones que todavía están en veremos y que deben realizarse este año, Tamara Adrián presentó su aspiración ya no por el partido Voluntad Popular de Leopoldo López, sino por un movimiento electoral propio, Unidos por la Dignidad, y se convirtió en la primera transexual en la historia de esta región que se ha presentado oficialmente a una elección presidencial. Hoy, 15 de junio del año 2023, estamos haciendo historia en Venezuela y estamos haciendo historia en el planeta Tierra. Yo soy la primera persona trans, una mujer trans, pero tampoco ha habido ningún hombre trans que se haya inscrito jamás en una carrera presidencial. Esto tiene el mismo valor simbólico que cuando Barack Obama, por ejemplo, se inscribe para las elecciones en los Estados Unidos y puede generar exactamente el mismo tipo de reacciones porque desafortunadamente el racismo, la misoginia, la xenofobia, la homofobia, la transfobia, la intolerancia religiosa son males que acompañan a todos los países y en Venezuela no hemos podido hablar de los temas del siglo XXI. Dicho esto, esta no es una candidatura LGBT, esta es una candidatura de gente para gente, con una visión para el siglo XXI. Al cabo de ese proceso de elección de candidato, la oposición venezolana finalmente, luego de un proceso interno, escogió como única candidata a María Corina Machado. Sin embargo, el enorme poder simbólico que tuvo esta candidatura de Tamara Adrián, pues es hasta hoy innegable. Tamara Adrián está aquí en A Fondo y le preguntamos a ella cuál era su percepción real sobre cuánto es que se ha avanzado en materia de
representación política de la comunidad LGTBIQ+. Y esto nos respondió. Creo que desde hace varios siglos ha habido una serie de reivindicaciones contrahegemónicas. La reivindicación religiosa, el hecho de que lo que se llamaba la tolerancia religiosa en el Tratado de la Tolerancia de Montesquieu. Luego el tema racial propiamente dicho, la abolición de la esclavitud, la igualdad racial, luego la igualdad de las mujeres y luego la igualdad de las comunidades LGBT. Pero fíjate que tanto el racismo como la intolerancia religiosa, como la misoginia, la homofobia y la transfobia están muy enraizadas en muchas comunidades tradicionalistas que frente a el avance de la igualdad en la ley ponen o tratan de poner barreras. Y cuando hablamos justamente de la participación política de las personas LGBTIQ+ en política, muchas veces pensamos en acciones afirmativas, muchas veces pensamos en apertura de partidos políticos, muchas veces pensamos en cuotas de representación, es decir, en los mismos medios que en algún momento se proponen justamente respecto del tema racial, del tema religioso, del tema mujeres. Sí. Y fíjate lo que sucede. En la medida en que avanzan estas reivindicaciones contrahegemónicas, esos grupos que se ven afectados por ese avance en su poder empiezan a actuar cada día más cohesionados y es así como vemos un renacimiento de los racismos, un renacimiento de las misoginias, de las xenofobias, de las intolerancias religiosas y, por supuesto, que es mucho más reciente, la homofobia y la transfobia, que todavía en muchísimos países ni siquiera han empezado a ser superadas desde el punto de vista social. O sea, en ese contexto tan complicado, la participación política de cualquiera de estas minorías lo que hace es visibilizar justamente esas reivindicaciones contrahegemónicas y poner en peligro el poder que había estado en manos de esos intolerantes. Yo creo que si uno no se da cuenta de esos peligros, si uno no se da cuenta de esas acciones muy cohesionadas en contra de derechos de la mujer, tema, por ejemplo, aborto, salud sexual y reproductiva, el tema igualdad efectiva ante la ley, o de cualquiera de las otras minorías que te estoy diciendo, minorías políticas que te estoy diciendo, es necesario entonces ver que la acción tiene que tener estrategias y tácticas que probablemente todavía no se han cohesionado desde el punto de vista de estas reivindicaciones lo suficientemente. Y por eso entonces hay sin duda, una oportunidad por un lado y un gran peligro real. También está con nosotros Wilson Castañeda, un politólogo y doctor en filosofía que dirige desde hace un tiempo Caribe Afirmativo, una ONG que se dedica a trabajar por los derechos de las personas LGTBI en Colombia. Para Wilson Castañeda, es evidente que Colombia, desde la Constitución del 91, tiene los mecanismos que le permiten a las minorías acceder a la participación política y al poder. Pero, como él bien lo advierte, es evidente que en materia de aumento de representación política de la comunidad LGTBI se está viviendo en América Latina una especie de primavera y que en Colombia esa puerta se abrió desde la Constitución del 91. Sin embargo,
él también advierte que a pesar de avances como por ejemplo el de la subcomisión de género que se firmó en la mesa de negociación de La Habana, en la que por primera vez se reconoció que la comunidad LGTBI había sido víctima del conflicto, las persecuciones sistemáticas siguen y la discriminación sigue. Porque todo lo que se pactó desde la Constitución del 91 para acá se implementa de manera muy, pero muy débil. Yo diría 3 cosas fundamentales, María Jimena. Lo primero, hoy, en el momento en que hacemos esta conversación contigo, la mayor preocupación y a la vez el mayor empeño del movimiento LGBTIQ+ en el mundo, no solamente en Colombia, es la participación política, Claro. porque efectivamente el movimiento LGBT hoy, como lo entendió en su momento el movimiento afro y el movimiento de mujeres y el movimiento indígena, ha entendido que hay que permear la política, que es el espacio donde se toman las decisiones en búsqueda del bien común, y es lo que está haciendo el movimiento LGBT. En el caso puntual de Colombia, como tú advertías en la presentación, hay una introducción en la Constitución del 91 que fortalece los mecanismos de participación ciudadana, y el movimiento LGBT en Colombia empieza un proceso de incidencia en esos mecanismos de participación. Pero la particularidad en Colombia está precisamente en la firma del acuerdo de paz, que se convierte como una oportunidad de hacer realidad la participación para muchos sectores sociales del país, entre esos el movimiento LGBT. Entonces, eso es lo primero, decir que Colombia tiene en su acuerdo de paz una oportunidad histórica de cara al mundo, incluso de hacer efectiva la participación de grupos poblacionales históricamente discriminados y excluidos. En segundo lugar, decir que precisamente en nuestro país la agenda de paz ha sido una agenda fundacional para el movimiento LGBT. Fíjate, María Jimena, en casi todos los países del mundo, el primer ejercicio para hablar de los LGBT es el matrimonio igualitario o es la ley antidiscriminación. Sí. En Colombia, la primera vez que se habló de las personas LGBT fue por allá en los años 90 en el Acuerdo de Paz, cuando se creó Planeta Paz, que se empezó a decir, bueno, y aquí el conflicto armado, ¿cómo ha afectado a las personas LGBT? Sí. Entonces, en Colombia, la paz, si se quiere, fue el primer escenario de pensar realmente cómo consolidar los derechos de la participación política de las personas LGBT, y a partir de allí lo que hacemos como movimiento social es empezar a entender, a responder a esa pregunta, cómo el conflicto armado nos afectó. Hasta ahora la única ley en Colombia, la primera y hasta ahora única ley en Colombia que ha hablado de las personas LGBT es la ley de víctimas, la ley 1448, claro, que dice que las personas LGBT son víctimas del conflicto armado. Entonces todos estos años de conflicto también nos han permitido madurar como movimiento social y hacernos la pregunta, ¿cómo nos ha afectado el conflicto? Y a la vez buscar cómo superar el conflicto y de esa manera ser constructores de paz. Y en tercer lugar, en María Jimena, creo que este ejercicio que tú preguntas de la participación política hoy en Colombia tiene una primavera muy significativa. Mírate, con Lumines celebrábamos hace poco que somos el país de América Latina que tiene más congresistas abiertamente LGBT. Tenemos 7 congresistas, inclusive se han unido en bancada y se llama la bancada Arcoíris. Hemos tenido cargos tan representativos como la anterior alcaldesa de Bogotá. En las elecciones de octubre elegimos 27 gobernantes territoriales abiertamente LGBT, y hay un montón de ejemplos que tú bien conoces, pero sentimos que todo eso precisamente tiene que ver con esa maduración de un movimiento que entendió en las agendas de paz una posibilidad de fortalecer la participación política de forma directa, porque durante muchos años le apostamos a la participación representativa y apoyábamos políticos que les tenemos mucha gratitud, como Piedad Córdoba, que perdimos recientemente, otros como Armando Benedetti, muchos del Partido Liberal, de la ASI, del Partido Verde, que fueron aliados de la agenda LGBT, pero no fue suficiente. Y encontramos la necesidad de participar en primera persona en esos escenarios políticos. Y finalmente, a lo que me pregunta de cómo avanza la implementación del acuerdo de paz, como ustedes bien saben, pues la subcomisión de género de la mesa de negociación en La Habana creó el enfoque de género del acuerdo de paz, que también fue uno de los motivos por qué se perdió el plebiscito por la paz y que personas
que no recordamos con mucho afecto, como el exprocurador Ordóñez, pues nos generó una persecución sistemática diciendo que teníamos un rayo, él hablaba, María Jimena, de un rayo homosexualizador. Íbamos a homosexualizar a la sociedad colombiana. Y finalmente, con todo eso, decirte hoy 4 afirmaciones para responder a tu pregunta de cómo va la implementación. Primero, va muy débil. Es el enfoque que menos avanza en la implementación del acuerdo de paz, es el enfoque de género, eso nos preocupa altamente. En segundo lugar, la implementación del acuerdo de paz le dio mucha visibilidad al movimiento LGBT. Es fascinante, tú vas a cualquier rincón de Colombia y hay colectivos LGBT, sobre todo mucho activismo de mujeres lesbianas, bisexuales y trans, juvenil, de callejero, fascinante, pero lastimosamente a mayor visibilidad, mayor riesgo, hay mucha violencia. Con Lumine en 10 días presentaremos nuestro informe de derechos humanos de personas LGBT en Colombia. En el año 2023, en Colombia, María Jimena, asesinaron 153 personas en una presunción que tiene la Fiscalía que está relacionada con su orientación sexual, identidad y expresión de género, y amenazaron a más de 1.200 personas en su motivo de liderazgo LGBT. Wow. Entonces, la segunda preocupación es que la diversidad nos sigue costando la vida en este país. En tercer lugar, frente a la implementación, nos preocupa las medidas tintas de la implementación del gobierno nacional. De un lado, en el momento que tenemos esta conversación, no logramos todavía materializar el nombramiento del viceministerio de las diversidades, que sí, es el órgano en el Ministerio de la Igualdad, de avanzar con nosotros. Y en segundo lugar, en las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, que el gobierno nacional recogió en el plan de desarrollo, recogió de las 208 recomendaciones, 104, recogió muchas recomendaciones del enfoque territorial, muchas del enfoque étnico, pero ninguna del enfoque de género. Eso nos preocupa altamente. Y finalmente, a tu pregunta de cómo avanza la implementación, nos parece que todavía al país le falta trabajar en algo que dice el informe de la Comisión de la Verdad, que para mí es contundente. En el capítulo del informe de la Comisión de la Verdad que habla de la violencia hacia las personas LGBT, la Comisión se pregunta: ¿por qué en el marco del conflicto armado se dio tanta violencia contra las personas LGBT? Y la Comisión dice, entre muchas causas, la más estructural es la complicidad social que en Colombia existió, que permitió que excedieran estas violencias. Pues bien, llevamos 7 años de implementación y todavía no tenemos una política que trabaje en echar abajo todas esas prácticas de cultura ciudadana que se vuelven en complicidad social y que permiten que estas violencias se presenten. También nos acompaña aquí en A Fondo Felipe Estefan, vicepresidente de Luminate, la fundación que acaba precisamente de sacar un informe sobre el estado de la representación política de la comunidad LGTBIQ+ en América Latina. Felipe nos explica cuáles fueron esos hallazgos y cuáles son realmente los desafíos que hay. En América Latina ha habido unos avances muy importantes en temas de representación política y cívica de comunidades que han estado históricamente subrepresentadas, entre ellas mujeres, personas de la comunidad LGBT+, minorías raciales y étnicas, personas con discapacidades. Aún así, lo que hemos visto es que en lo que personas de esas comunidades han podido acceder a espacios de poder, competir por ellos y representar no solo los intereses de sus comunidades, sino la igualdad y los derechos de todas las personas de sus países, han recibido muchísimos ataques, muchísimas amenazas y muchísima discriminación. Pero específicamente en lo que se refiere a la comunidad LGBTI+, lo que nosotros vemos en una encuesta que hizo Luminate el año pasado en Argentina, Brasil, Colombia y México, es que la mayoría de las personas en esos países, el 63% de las personas, dice que debería haber más representación política de personas LGBT+, en los espacios de poder. Entonces, hemos llegado al punto en que la mayoría de la población
en países como Colombia y en otros países de la región apoyan que verdaderamente haya mayor representación de personas de nuestra comunidad en la política. Tamara Adrián es la primera mujer trans, como hemos dicho, en presentarse como una precandidata presidencial. Lo hizo en Venezuela, en el proceso que se llevó a cabo en su país el año pasado, que terminó con la elección de María Corina Machado como candidata de la oposición al gobierno de Maduro. Una de las cosas que dijo Tamara Adrián en esa campaña es que su proyecto no era solo un proyecto que buscaba representar a la comunidad LGTBIQ+, sino que tenía un proyecto de nación para su país, Venezuela. Y ese país vecino pues está en medio de un proceso muy complicado en el que uno aspiraría a que estas elecciones que se tienen que hacer sean unas elecciones en las que la oposición tiene las mismas garantías que las que tiene el todopoderoso Maduro, que es al fin y al cabo el representante del régimen, que está en el poder. Tamara, ¿qué está pasando en el país en materia de democracia? Ya no solamente en materia de qué es lo que sucede con las minorías, como las que usted representa. ¿Qué está pasando en su país? Fíjate que es bien complicado explicar lo que sucede en Venezuela para quien no está en Venezuela, porque es también complicado para quienes estamos en Venezuela. Sí, estaba yo en una reunión el año pasado, en diciembre del año pasado, y decía a un grupo de personas que estaban presentes, le decía, luchen mucho para mantener la institucionalidad y para evitar perder la democracia. Porque una vez que se pierde la institucionalidad y se pierde la democracia es muy difícil por vía democrática tratar de restablecerla. Y básicamente es lo que estamos pasando en Venezuela y en otros países. Desafortunadamente, una de las tendencias que ha habido en el siglo XXI es el desarrollo de autocracias. Hoy en día más de 70 países en el mundo son autocracias, no se pueden considerar ya democracias, y pocos de esos países han transicionado hacia la democracia, en algún momento habiendo sido autocráticos. Y en el contexto venezolano, muchas personas dicen o no pueden entender cómo 30% de la población ha salido desfavorida de Venezuela por el tema económico y el tema político, como por ejemplo de haber tenido 3.300.000, 3.400.000 barriles de petróleo que se producían solo hace 20 años. Hoy escasamente producimos 600.000 barriles y estamos más o menos por el mismo nivel de Colombia, de Guyana, y hoy por ejemplo, Brasil produce 5 millones de barriles de petróleo. Por ende, Venezuela dejó de ser un país productor de petróleo. Tiene petróleo, pero no produce petróleo. Y en consecuencia esto nos pone económicamente, nos ha llevado de un piso 100 en un edificio de 150 pisos del desarrollo económico de las naciones a un piso 20. Y caímos a ese piso 20 y de ese piso 20 no nos hemos movido en los últimos 7 años, ¿no? En pequeña mejoría, pequeña desmejoría, y estamos en ese nivel, y nuestro Producto Interno Bruto hoy en día se encuentra en el nivel latinoamericano escasamente por encima del de Haití y por debajo del de Honduras. No ha habido ningún avance en el reconocimiento de los derechos de las minorías, no existe reconocimiento de derechos de pareja de ninguna manera, no existe reconocimiento de identidad de las personas trans, no existe protección efectiva contra la discriminación, no existen acciones políticas. Bueno, si el propio fiscal
ustedes también tuvieron un fiscal muy, muy particular. Nosotros tenemos un fiscal que en estos días, hace unos 10 días, salió con la teoría de conspiración esa de que si yo me sentía perro, entonces tenían que tratarme como un perro, o sea, de deshumanizar a las personas trans. Eso es lastimoso, pero de nuevo nos pone en un punto que yo hablo mucho. Yo soy una mujer de izquierdas, siempre lo he sido. Siempre lo hace. Y ver entonces cómo esa situación de que muchos de los partidos de izquierda creen que lo que está pasando en Venezuela es una izquierda, un proceso de izquierdas, cuando en definitiva la praxis es muy parecida a la de las extremas derechas en todas sus acciones. Y bueno, es muy difícil hacer entender esas cosas, sobre todo cuando hay en los contextos internacionales solidaridades automáticas. Hace unas semanas, precisamente, el fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, fue protagonista de unas declaraciones que fueron consideradas como transfóbicas y que revelan la percepción que hay en el régimen de Maduro de la comunidad LGTBIQ+, y de sus derechos. Óiganlo. Ellos, ellas, no estoy de acuerdo. No, porque un niño tiene 4, 5, 6, 7 años. El niño agarró y amaneció un día y le dijo al papá, a la mamá, a la abuela, mamá, papá, hoy creo que no soy varón, siendo que es varón, su género es masculino. Ay, ¿verdad, hijo? ¿Qué eres? Oye, no, me siento perro. ¿Te sientes perro, hijo? Escucha, esto es una realidad. ¿Te sientes perro? Sí. Me quiero vestir de perro, mamá. Y el niño va a la mamá. Ha habido esto. Porque no hay que darle una libertad absoluta. Y lo ha vestido de perro. O lo ha vestido de gato. Y el niño va a la escuela así. Aullando o maullando. Tamara, ¿usted qué sintió cuando oyó estas declaraciones? Sí, y decía, si viene un niño y me dice que se siente perro, entonces yo lo tengo que tratar como perro, y si se dice que es caballo, lo tengo que tener que caballo, y en la teoría esa de conspiración, y si hay un hombre de 70 años que dice que yo tengo 5 años, hay que tratarlo de 5 años, o sea, eso lo dijo ese fiscal. Por supuesto, no hay ninguna investigación de ningún crimen de odio, no hay ninguna investigación ninguna imputación de un delito de odio. No la ha habido en todos estos años, en 25 años, no ha habido ningún caso realmente de juzgado por algún asesinato de alguna persona LGBT. María Jimena, creo que vale la pena decir que Tamara y lo que Tamara ha representado en América Latina y en el mundo es algo increíble. Y yo no podría dejar de pasar mi participación en este podcast sin agradecerle a Tamara, que ha permitido que muchas personas que pensaban que lo imposible verdaderamente era imposible se volviera posible, que vieron en Tamara un modelo de liderazgo político que hasta ahora no se había visto, y cada día más en la región vemos que hay personas de la comunidad LGBT+ que piensan que pueden acceder al poder, que tienen derecho de ser parte de la democracia, incluyendo personas trans, y lo vemos en lugares como México con alguien como Salma Luébano, lo vemos en Brasil con alguien como Erika Hilton, y eso ciertamente construye sobre lo que Tamara ha hecho y ha representado en un contexto muy, muy complicado. Y creo que eso conecta mucho con tu pregunta. Y es que estamos en un momento en el que en más de 70 países del mundo, en este año 2024, las personas van a tener la oportunidad de salir a votar. Una de las democracias más grandes del mundo tiene elecciones nacionales de algún tipo, como lo incluyen a India y como incluyen también a Estados Unidos. Obviamente vienen elecciones
elecciones en países como Venezuela, acabamos de ver lo que ha pasado en El Salvador, y ahí hay una conexión muy directa entre lo que es la erosión de la democracia, esas personas que se buscan presentar como salvadores de una democracia de antaño, y las narrativas que buscan excluir a mujeres y a minorías. Para decirlo de forma más simple, las mismas narrativas que mantienen en el poder a hombres blancos con modelos hegemónicos patriarcales son las mismas narrativas que se están utilizando para dañar la democracia, para presentar esta nueva versión de una democracia como la que quisiésemos tener. Y por eso es que no es sorpresa que la gran mayoría de líderes, aún los que se eligen de vía democrática, que luego entran al poder democrático y desde ahí es donde deshacen las instituciones de la democracia, son hombres heterosexuales. Sí. Muchas veces blancos y de privilegio. Y eso es así porque lo que ha sucedido es que en la sociedad y en la democracia hemos avanzado para construir no una versión de democracia pasada, sino verdaderamente una versión de democracia que nos la estamos imaginando hacia el futuro, que está fundamentada en inclusión y protección de derechos, en la que se entiende que la democracia no se trata solo de beneficiar a quienes ya están en el poder y a quienes son mayoría, sino que de hecho la democracia está fundamentada en que la mayoría proteja los derechos de las minorías. Entonces el péndulo se ha devuelto. Hay gente a la que no le ha gustado eso y hay gente que ha pensado que de hecho el crear una democracia más incluyente está destruyendo los fundamentos de la sociedad. No es así. De hecho, está reconstruyendo fundamentos de una sociedad que históricamente han sido excluyentes y discriminatorios. Y nosotros lo vemos muy claro en la encuesta que te mencionaba hace un segundo. Más del 60% de personas que encuestamos dice que la diversidad de voces, incluyendo las voces de las personas LGBTIQA+, son esenciales, fundamentales para una democracia que funcione. Que sin diversidad no hay democracia. Entonces es muy claro que la gente está pidiendo, la gente en países como nuestro país, en Colombia, la gente en América Latina, en muchos otros países, está pidiendo y quiere una versión de la democracia donde se ven representados, representadas en el poder. Y hasta que eso no se logre, no vamos a poder verdaderamente ver los beneficios plenos de una democracia. Entonces sí, hay falsos profetas que están intentando dañar la democracia desde adentro. Vemos a varios de ellos, tanto de izquierda como de derecha en toda la región. Y cuando lo hacen, casi siempre lo hacen atacando a las comunidades que menos poder tienen. Y esto es exactamente el ejemplo del tipo de persona que no deberíamos tener en el poder. Para Wilson Castañeda, de Caribe Afirmativo, es evidente que las comunidades LGTBIQ+ tienen mayor visibilidad hoy. Sin embargo, esa visibilidad que les ha abierto varias puertas en materia de participación política también ha implicado mayores riesgos. Pues María Jimena, hay una expresión que nosotros hemos acuñado que respondía a tu pregunta. Y es que desafortunadamente cuando los avances y los logros no echan raíces sino son estructurales, hace realidad la frase que a mayor visibilidad, mayor riesgo. Y básicamente lo indicamos porque estoy recordando una ciudadana trans de origen venezolano que llegó a Colombia precisamente por la crisis humanitaria, buscando protección y refugio, y llegó a una sede que nosotros tenemos en Maicao. Y la primera pregunta que le hicimos es, ¿por qué viniste a Colombia? Y la respuesta de la compañera trans es que Colombia es para mí el paraíso de la igualdad. Me pareció muy significativo eso. Y meses después que volví a hablar con ella, le dije, ¿cómo te trata el paraíso de la igualdad? Y me dijo, con violencia y desprecio. Entonces yo creo, María Jimena, que en Colombia, si no buscamos rápidamente enraizar, profundizar y hacer cambios estructurales en la sociedad, vamos a estar en estos riesgos de pérdida. Tenemos
unos asuntos en la región que nos preocupan mucho. En los últimos días, el presidente de Argentina y el presidente de El Salvador Sí. han tenido pronunciamientos que nos parecen increíbles de prohibir usar el lenguaje incluyente en los documentos públicos y en las expresiones de Estado, por ejemplo. Y esos vientos empiezan a llegar a Colombia de tres maneras, María Jimena. Uno, estamos encontrando en la clase política colombiana, en el Congreso de la República, en gobernaciones, en alcaldías, en espacios corporativos, políticos que sin ninguna desfachatez están promoviendo acciones populistas contra los derechos LGBT. Estamos encontrando, por ejemplo, en el debate que hoy nos asiste en el Congreso de la República de prohibir las mal llamadas terapias de conversión, Sí. congresistas que han salido a decir que no se tiene que prohibir porque eso es limitar el control que los padres y las madres de familia deben tener sobre sus niños y sobre sus niñas. O hemos encontrado, por ejemplo, gobiernos de los recién electos, gobiernos territoriales, diciendo que no van a avanzar en políticas públicas LGBT porque esos son asuntos ideológicos que le hacen mucho daño a la sociedad. Entonces, primero, a diferencia de hace unos años, cuando teníamos el furor de la Constitución, estos últimos años en la política colombiana estamos teniendo políticos que en primera persona, que sin desfachatez, están diciendo vamos a hacer un pare a los derechos LGBT. En segundo lugar, en Colombia tenemos discursos de odio. Tenemos discursos de odio que están en los medios de comunicación, discursos de odio que están en las redes sociales, discursos de odio que están en la vida cotidiana, que además están generando altísimos niveles de zozobra. El incremento, por ejemplo, en intentos de suicidio de personas LGBT en Colombia, particularmente de personas jóvenes, ese asunto del lenguaje políticamente correcto y el lenguaje incorrecto está llevando a que el odio esté a flor de piel y que esté a flor de piel y que tengamos en espacios cotidianos expresiones incluso violentas motivadas por discursos de odio. En tercer lugar, María Jimena, también nos preocupa que hay cierta persecución a los liderazgos LGBT en muchos sectores sociales y políticos y culturales del país. Para nosotros es maravilloso, por ejemplo, que personas como Brigitte sean rectora de una universidad, que tengamos personas LGBT haciendo un trabajo extraordinario en los medios de comunicación, que tengamos personas LGBT pensando la economía y el bienestar político del país. Bueno, lo que sí es cierto es que Colombia va a tener, por lo menos por ahora, una precandidata presidencial que es abiertamente lesbiana, como Claudia López. Tendremos una candidata presidencial hasta ahora, por supuesto. Es importante que existan espacios para las personas LGBT, pero que esos espacios no usen la orientación sexual, la identidad o expresión de género de esas personas para atacarlas, que las ataquen por otras cosas, por sus ideas, por sus propuestas, por su ineficacia, por sus resultados. Y finalmente, María Jimena, yo quiero ponerte un ejemplo, y es que cuando Colombia empieza a avanzar, sobre todo en la primera década del 2000, en reconocer derechos LGBT con la Corte Constitucional, con magistrados de tan grata recordación como Carlos Gaviria, sí. Esos avances en Colombia parecen avances de América Latina. ¿A qué me refiero? Cuando Argentina y Uruguay empiezan a aprobar asuntos LGBT, la gente decía, bueno, es que Argentina y Uruguay no parecen América Latina, eso es como otro mundo. Pero como Colombia sí parece América Latina por nuestra realidad social, política y cultural, cuando Colombia avanza, los grupos antiderechos en la región se preocupan y dicen, nos llegó la igualdad a América Latina. Y los grupos antiderecho a nivel regional han empezado a orquestar una política de intervención para echar abajo los avances en América Latina, y Colombia es el país ideal. Porque fíjate que Colombia, por el mismo tiempo que Colombia, Brasil, después Ecuador, después Costa Rica, avanzaron en materia de derechos para personas LGBT. Sí. Han sido avances constitucionales, no legislativos, porque nuestros congresos... Es correcto, sí. Nuestros congresos no se meten en eso, sí, eso lo tenemos. Claro, y entonces salen congresistas como Vivian Morales en su momento a decir
que la Corte Constitucional no tenía por qué imponer ese tipo de asuntos a la sociedad colombiana. Entonces empiezan a usar nuestros derechos como moneda de cambio y estamos encontrando extrañamente, María Jimena, políticos hoy que hacen carrera política con propuestas contra los derechos de las personas LGBT. Los tuvimos en la campaña nacional de las elecciones del 2022, los tuvimos el año pasado, algunos de ellos y algunas de ellas han ganado. Por eso necesitamos dos cosas fundamentales en Colombia. Primero, que el gobierno actual, que el Congreso actual, que quien tiene un compromiso con la igualdad, trabaje profundamente en la cultura ciudadana para que no se usen nuestros derechos para hacer populismo en un momento político y circunstancial. Y en segundo lugar, a profundizar esos cambios, a que eso que aprobó la Corte Constitucional pueda bajar al legislativo, pueda reglamentarse y que no sigamos teniendo debates. Mire, es que es ridículo, por ejemplo, recuerdo la última campaña presidencial cuando teníamos todo ese montón de precandidatos, que hay una pregunta en un foro de precandidaturas que les preguntan a los candidatos de la presidencia de Colombia el año 2022, no en el siglo XIX, si estaban de acuerdo con que las personas LGBT tenían derechos. Sí. O sea, ¿cómo le haces esa pregunta a un candidato? Y peor, algunos candidatos preguntaron que sentían que todavía no estaba preparada la sociedad para eso. Entonces creo que ante ese tipo de cosas necesitamos estructurales. Y mejores periodistas, mejores preguntas. Por supuesto, por supuesto. Porque esa sí fue... Y María Jimena, un tema que pone Wilson sobre la mesa que es muy fundamental, que creo que vale la pena ahondar sobre ese tema, es el del discurso del odio en las plataformas de redes sociales. Porque en las plataformas de redes sociales, como tú lo has conversado en otros episodios de esta serie, el discurso de odio es lo que promueve modelos de negocios de compañías que se benefician de que la gente se pelee en redes sociales, de que utilizan el discurso de odio para monetizar esos modelos de negocio que benefician a su compañía, y es a costas de las personas que son afectadas por esos discursos de odio. Entonces las plataformas de redes sociales no han hecho lo suficiente para proteger la integridad y la dignidad de las minorías en nuestra sociedad y para limitar que los discursos de odio se promuevan de forma amplificada en todas las plataformas. Entonces tú ahora tienes, por decir, un muchacho que está jugando en Discord o que está viendo a alguien jugar juegos online en YouTube, y de un momento a otro ese video del juego, el video que le seguía, era alguien que mientras jugaba estaba hablando de narrativas en contra de la igualdad, en contra de las mujeres, en contra de las personas LGBT, en contra de las políticas de inclusión. Entonces, ¿cómo es que un muchacho de 15 años termina sin siquiera buscarlo, viendo videos y narrativas que luego hacen que participen en la sociedad de una manera excluyente? Salía un artículo hace 2 semanas en el Financial Times que decía que, a diferencia de lo que mucha gente piensa, no es que la juventud es necesariamente más incluyente y más progresista. De hecho, lo que se está viendo en muchos países como Estados Unidos, como Corea, es que los hombres o las personas que están identificadas como hombres, como Argentina también, de hecho, se están volviendo los jóvenes hombres mucho más conservadores que las personas que no se identifican como hombres. Y las redes sociales tienen mucho que ver con eso. Entonces, cómo las redes sociales, no solo en contextos electorales, sino en toda la vida, van a cambiar sus modelos de negocio y cambiar sus algoritmos para beneficiar el interés público, la igualdad de las personas, los derechos de las personas. Tienen una responsabilidad fundamental para hacerlo, porque sale una persona a candidatizarse, una persona LGBT, y entran a redes sociales y la cantidad de cosas que les ponen, los memes que les crean, la manera en la que ahora con inteligencia artificial se van a crear videos falsos de esas personas haciendo un montón de cosas en situaciones en las que ni siquiera han estado. Eso no es posible, porque ese odio digital, esa violencia en redes, de hecho es la que fundamenta la violencia y las amenazas en vida real, amenazas que conllevan en ciertos casos desafortunadamente al asesinato de personas LGBT que se candidatizan. Entonces es momento de tener una conversación como sociedad sobre qué es aceptable verdaderamente en el discurso público y cómo las plataformas de redes sociales van a cambiar para el que, como dice Wilson, el tener más visibilidad no signifique tener más riesgo.
Tamara, ¿qué significa para usted que una persona como Claudia López, exalcalde de Bogotá, que ya se perfila como una precandidata fija para las próximas elecciones del 26 en Colombia, pues sea también una candidata abiertamente lesbiana? Lo sorprendente es que ella, durante su gestión como alcaldesa, pues no necesariamente estuvo peleando por los derechos de la comunidad LGTBI. Es más, según esa comunidad le salió debiendo. ¿Alguna reflexión al respecto? Pregunta difícil porque sí, conozco a Claudia y no voy a hablar de política interna colombiana, pero sí desde No, un punto de vista general podría yo decir algo. El hecho de ser una mujer lesbiana no te hace activista. El hecho de ser una mujer no te hace feminista. exacto. El hecho de ser una persona afrodescendiente no te hace activista Es correcto. racial. Más puede suceder, y hay casos en los que son personas, por ejemplo, afrodescendientes, la historia está llena de eso, que se oponen a la lucha, a de distintas formas de lucha de integración racial, o en el caso de personas LGBT que puedan eventualmente tener una homofobia interiorizada o una transfobia interiorizada y que actúen de acuerdo con esto y que se conviertan eventualmente en enemigos de la causa o en no acompañantes de la causa. Sí. Y eso no es algo a nivel global que pueda eventualmente analizarse sin tomar en consideración justamente que la lucha de las minorías, como decía en la primera intervención, es siempre contrahegemónica y que en consecuencia personas que pueden estar dentro de la estructura hegemónica no actúan para la ruptura de esa estructura. Por eso me parece súper importante crear conciencia siempre, estar ahí para ayudar a nuestras hermanas mujeres que dicen, no, es que las mujeres, yo no soy feminista. Ok, vamos a empezar por el principio, vamos a sentarnos un rato y vamos a hablar qué significa ser feminista o no significa ser feminista. Y así lo mismo con las poblaciones LGBT. Lo he escuchado recientemente, personas LGBT que dicen, para mí no es una prioridad, no son una prioridad los derechos, no es una prioridad del matrimonio porque yo creo en el matrimonio heterosexual. Y dice, bueno, tienes derecho a haber interiorizado esa homofobia, pero bueno, podemos ayudarte a que Claro. te deshagas de ella. Sí, como decía Tamara, la representación por identidad no es lo mismo que la representación por conocimiento y por los intereses de las comunidades de las que las personas vengan. Es más, creo que vale la pena entender que hay diversidad dentro de cada ser humano que va mucho más allá de una de las identidades que tiene. Las personas LGBT más no son solo sobre temas de derechos LGBT más, trabajan en temas que van desde la economía hasta la salud, Claro. hasta la cultura. De hecho, en nuestros mismos estudios y encuestas, la gente dice en su gran mayoría que no ven diferencia entre la posibilidad de una persona LGBT más Claro. de ejercer un liderazgo político que una persona que no lo sea, pero además que no quieren que las personas electas LGBT más solo se enfoquen en esos temas, porque tienen una responsabilidad de representar al pleno de la sociedad. Lo que sí es cierto es que cuando alguien llega al poder, que se ve diferente de otras personas que no han estado en el poder, cambia los modelos de lo que la sociedad entiende que es posible, cambia a quién como sociedad entendemos y celebramos como líder. Y lo que uno espera, como Tamara dice, es que las personas, sean de la comunidad que sean, al entrar al poder, se acuerden de que lo han hecho por las transformaciones sociales que ellos tienen la responsabilidad de continuar. De mi parte, dos reflexiones. La primera es que debe ser prioritaria en la agenda política de todos nuestros países, fundamentalmente en Colombia, consolidar lo ganado.
Los vientos de retroceso nos están respirando muy cerca. Países muy cerca están perdiendo avances muy significativos. Argentina, El Salvador, Estados Unidos, Uruguay. Y eso manda un mensaje claro, y es que en la igualdad no está todo resuelto. Y creo que quienes hoy están legislando o están administrando en términos políticos tienen un gran compromiso con garantizar cambios estructurales que permitan blindar lo ganado. Y en segundo lugar, por supuesto, reconocer que el movimiento LGBTIQ+ tiene hoy un gran potencial. Yo creo, y tú, María Jimena, lo has manejado en varios programas, yo creo que para nadie es un secreto el potencial de acción colectiva y de movilización que tienen las personas LGBT en el mundo, y Colombia no es la excepción. Y es invitar al movimiento LGBT a que todo este potencial de movilización y de transformación tan creativo, tan feminista, tan lleno de juventud y dinamismo, se ponga al servicio de la política, porque también creo que como movimiento social tenemos una responsabilidad. Claro, que se meta. Hace rato estamos diciendo necesitamos liderazgos políticos que transformen la realidad, y el movimiento LGBT también tiene que sumar a ese compromiso de transformar la realidad política del país. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Editora de contenido, Ana María Girón. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.